Bueno, ya estoy en sala de entrevistas para abordar nuestra temática en esta jornada. Ya usted lo vio en nuestro primer adelanto aquí en tiempo real. Ya me acompaña en nuestro set Loania Josefina Aruca Alonso, quien es licenciada en Historia y además máster en estudios sobre América Latina, el Caribe y Cuba. Es un placer que esté con nosotros en esta tarde. ¿Cómo está? Muchas gracias, estoy bien. Le agradezco mucho esta entrevista, tanto al Canal Caribe como también a la UNIC, la filial de La Habana, que bueno, ha sido la que ha coordinado todo este trabajo, ¿no? Nos honramos con su presencia Gracias. en esta tarde para conocer de este tema tan necesario, tan importante, porque son nuestras raíces. Evidentemente, forma parte de la historia de nuestro país. A propósito del tema en esta tarde, debemos destacar también el importante rol de los historiadores, que precisamente sin ellos, pues entonces no podríamos conocer nuestra historia. Me gustaría sobre todo comenzar el diálogo conociendo básicamente a qué época se circunscribe la mayor presencia de poblaciones indígenas en Cuba y bueno, cuáles eran sobre todo sus principales modos de vida. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Bueno, muy brevemente, porque el tema da para muchísimo. ¿Cómo no? Solamente les recuerdo que está fechado aproximadamente entre 6.000 y 7.000 años el poblamiento de Cuba por nuestros aborígenes. Entonces, bueno, naturalmente, esto se ha tratado fundamentalmente por la arqueología y la historia antigua de Cuba, como le digo, tiene esta dimensión. Además de que es rica en acontecimientos muy interesantes y que nos vincula con el resto del Caribe y con Sudamérica fundamentalmente. Quería decirle que en el caso de nuestros más antiguos aborígenes, se supone que el poblamiento viene desde la zona oriental hacia la occidental. Los más antiguos, bueno, poblaron precisamente la zona occidental. Después, hacia la región central y la región oriental, es que van llegando las últimas oleadas, que son precisamente la de los indígenas que son agricultores. El origen de todo este poblamiento original, que además es nuestra primera raíz cultural, importantísimo subrayar esto, o sea, en Cuba la primera raíz y la más profunda de toda la cultura cubana es precisamente la de nuestros aborígenes, que fueron los primeros en descubrir el archipiélago cubano y además los primeros en poblarlo y en dejarnos toda una huella, o sea, toda una cultura muy sencilla, muy simple. Esta es una cultura fundamentalmente de navegantes. Son los pueblos arhuacos, los que vienen del norte, la parte norte de Sudamérica, los que se trasladan a través del arco de las Antillas hacia nuestro archipiélago. Y estos pueblos tienen una enorme riqueza, o sea, un enorme conocimiento, sobre todo de la navegación marítima en la zona caribeña. Llegan a nosotros por mar, ustedes conocen la famosa expedición de las canoas de Antonio Núñez Jiménez, del año 87, donde se comprobó la posibilidad de que sí se hiciera este viaje a través de con las canoas a través del Mar Caribe. Y realmente resulta fascinante esta etapa tan antigua, que es precisamente cuando más población hubo, porque una vez que llegan los colonialistas, o sea, una vez que llega Cristóbal Colón en 1492 a la zona oriental de nuestra isla, descubre estas poblaciones, descubre su cultura, se queda fascinado con la cultura particularmente del tabaco, que desde entonces ya llama su atención, y marca la zona, o sea, la zona más poblada, más avanzada desde el punto de vista agrícola que tenía este poblamiento indígena del país. No tan pobladas van a ser las zonas más occidentales, que son precisamente la de los indios que son recolectores, cazadores, todavía no tienen una agricultura desarrollada,
que bueno, va a ocurrir esto con la invasión de los conquistadores desde Oriente hacia Occidente, a donde arrastran también como cargadores, etcétera, a buena parte de los indígenas que vivían, agricultores que vivían hacia el Oriente, que también eran artesanos, etcétera. Entonces nosotros tenemos en esa, o sea, esa parte de la historia antigua de Cuba es de una, para nosotros tiene un enorme respeto, es un enorme desafío. Todavía seguimos acumulando las evidencias arqueológicas fundamentalmente para hacer nuestra historia, esa etapa de nuestra historia, donde hay cosas tan valiosas como es precisamente el arte rupestre, no lo podemos olvidar, que también se ha desarrollado en los últimos años dentro de investigadores importantísimos y que bueno, tiene también otro aspecto, otra faceta principal de aquella cultura. Claro, evidentemente. Yo creo que sería importante también destacar, porque ya usted lo mencionaba, con el decusar de los años, con el pasar del tiempo, este grupo de poblaciones evidentemente ha evolucionado. ¿Cómo ha sido este fenómeno? Bueno, primero que todo tenemos que referirnos a la etapa colonial. Exactamente. Cuba es colonizada a partir de 1511, o sea, usted sabe que Colón pasa en el 92, sigue para lo que es actualmente Santo Domingo, Haití, la española, y ahí se detiene el proceso con Cuba. En 1511 es que se produce el avance sobre Cuba, la conquista, la colonización, se hace depresiva, o sea, la población indígena se deprime por la esclavitud, por las enfermedades, por las batallas que libran contra los colonialistas y bueno, quedan en una situación bastante disminuida la población, pero nunca totalmente aniquilada, como se dice después. No es cierto para nada que no tengamos descendientes de aquellos primeros indígenas, que inclusive conservan parte de su cultura hasta hoy día. O sea, tenemos pequeñas poblaciones de la manera que ellos pudieron sobrevivir en las montañas, en las zonas rurales, con gran pobreza, con gran falta de atención, inclusive olvidados por la historia, hay que decirlo. Claro, exactamente. Dicho esto, entonces me surge otra interrogante. ¿Podemos afirmar de esta forma que no se fundamenta sobre todo la idea colonialista del aniquilamiento de los indígenas por allá, por el siglo XVI, como usted decía, y también en reiteraciones de la historiografía cubana al respecto? ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, yo soy de las que afirmo con evidencia clara, porque la he visto personalmente, le puedo decir que en el 2018 participé en una reunión de más de 200 de estos descendientes aborígenes que me quedé abismada porque yo nunca había visto tanta cantidad de personas con ese biotipo que no se puede confundir con nada. Y bueno, se hizo esta reunión y yo me quedé maravillada. O sea que para nada fue una afirmación colonialista que se hizo fundamentalmente en el siglo XVIII. Empezó con el fundamento de que eran mestizos, que ya no eran raza pura. En Cuba se acabaron la raza pura hace muchos años. Lo mismo de europeos que de africanos. Nosotros somos una gran mezcla y eso se ha comprobado con evidencia científica muy recientemente, como usted sabe. Entonces, bueno, eso fue la primera cuestión. Y la segunda cuestión, que ellos realmente estuvieron muy aislados de las poblaciones. Ellos solamente en los pueblos de indios de Cuba fueron en cantidades mínimas de población y mínimas de organización, porque los indios generalmente fueron cimarrones, o sea, fueron localizados fuera de las poblaciones de la colonia. En la República ocurrió algo similar. Mantuvieron su aislamiento, su pobreza. La historia de Cuba, desdichadamente, es una historia urbana. Es más historia de ciudades y sobre todo de La Habana
que del resto del país, sobre todo del país rural y del país de montaña. Esa es una realidad. Nosotros los historiadores tenemos grandes trabajos que hacer por delante de investigación. La historia de ellos en particular es una historia que tiene que asentarse sobre lo que es la historia oral, los métodos de historia oral. Es una historia costosa, no es fácil de investigar. Es un trabajo realmente lo que queda por delante monumental, pero hay que hacerlo, porque esa es también la historia de Cuba. Exactamente. Evidentemente, y en este contexto que usted también de hecho ya lo decía, esas fuentes que avalan precisamente desde la ciencia la presencia de la indigeneidad cubana en nuestra nación y evidentemente en nuestra cultura también, ¿cómo funciona? Bueno, yo creo que la mayor evidencia científica que se ha podido constatar, aparte de años y años de evidencia en el siglo XX, que se hicieron por grandes investigadores como fue Antonio Núñez Jiménez, entre ellos entre los más destacados naturalmente, Juan José Arrón y otros tantos que pudiera mencionarle, puedo decir que las investigaciones de la doctora Marcheco y el libro recientemente publicado sobre la presencia del ADN amerindio en estos grupos de población aislados, fundamentalmente en Guantánamo, en la provincia de Guantánamo, aunque están en otras partes del país, son en primer lugar irrebatibles. O sea, se hace este trabajo con gente que vive, que habita estos lugares, están ahí, entonces no hay más nada. O sea, yo creo que esa es ya el elemento más rotundo, el no más rotundo que se puede dar a la famosa negación o al famoso aniquilamiento indígena colonialista. Y ese es el reto, seguir conociendo nuestra historia, por supuesto, nuestros orígenes y por supuesto agradecer también a personas como usted que llegan a nuestro medio de comunicación para contarla y para hacerla más viable de esta forma a todo nuestro territorio nacional. Gracias por acompañarnos y que sea otra vez la invitación para que regrese y seguir conociendo de la historia cuando de nuestro ustedes país. deseen, estamos a su disposición. Gracias a la historiadora Albania Josefina Aruca Alonso, sus valoraciones tan importantes en nuestra revista sobre el pasado, sobre el presente también de las poblaciones indígenas en Cuba. Usted, como siempre, continúe en sintonía con nuestra revista. Hay mucho más para contar sobre el tema. No se aparte del canal cubano de noticias.